Bienvenidos a nuestra voz, la voz de la historia, un programa donde las voces de nuestros héroes resonarán por siempre. Mi nombre es Felipe Asensio, hoy estoy con mi padre Sergio Asensio, veterano de Guerra de Malvinas, y hoy tenemos el enorme honor de estar acompañado de Víctor Hugo Allende, veterano de Guerra de Malvinas, parte del escuadrón de caza de los aviones Mirage 3. Un privilegio para nosotros tenerte hoy, Víctor. Gracias, te agradezco mucho. Si te parece, para arrancar podemos empezar un poco por dónde naciste, cómo estaba compuesta tu familia y cómo empezó tu infancia. Bueno, yo nací en un barrio de Córdoba tradicional. Mi familia era numerosa, producto de, mi madre viuda vuelve a su casa materna, producto de haber salido del campo para irse a la ciudad. Bueno, en esencia ese es el comienzo y bueno, paso mi infancia y mi adolescencia en el mismo barrio, una infancia y una adolescencia linda, feliz, con toda la contención que puede tener o que debe tener un niño en esas circunstancias. Pero muy bien, realmente transcurrió la adolescencia y la infancia y la adolescencia dentro de los parámetros normales, digamos. Realmente un recuerdo lindo. Sí, muy bueno. En el primer transcurso de los años, ¿cuáles recordás que van siendo tus aspiraciones cuando eras chiquito, tus primeros recuerdos? A ver, como niño tengo la impresión de que era el futuro inmediato. Estar con los amigos, ir a la escuela, divertirte, jugar a la pelota, salir. En la etapa de niño. En la etapa de adolescente un poco cambia, salir, ir a bailar, encontrarse con alguna chica, salir con los amigos. Era algo que es lo normal dentro de lo que es un adolescente, ¿no? Los primeros pasos fuera de casa, ¿no? Los primeros pasos fuera de casa, aunque en realidad mi infancia dentro de un hogar que estaba bien contenido, pero teníamos por la época, por el lugar, la posibilidad de vivir en la calle. Claro. Teníamos todos los amigos nos venían a buscar la siesta. Yo recuerdo escaparme de mi casa a la siesta y mi madre o alguna tía perseguirme porque a la siesta hay mucho sol y había que estar durmiendo a la siesta. Y bueno, y así transcurrir la infancia, que no fue una vez, fueron muchas veces esas. ¿Qué barrio No, era ese? lindo. ¿Qué barrio era ese? San Vicente, sí. No, era una época hermosa. Por lo menos lo recuerdo así, ¿no? ¿Y cómo empezaste tu formación? ¿El colegio primario, el secundario? Bueno, voy al jardín de infantes, ahí a unas cuadras de mi casa, y voy a un colegio de curas cercano a 5 cuadras de mi casa, y ahí ya transcurría mi hermano mayor la secundaria, y yo hice toda mi primaria y parte de mi secundaria hasta que, bueno, decido cambiar de rumbos y entrar a la escuela de aviación, de suboficiales, digamos. Y de eso específicamente, ¿cuándo descubrís la Fuerza Aérea o los aviones y que te gustaba eso? Había una época en donde algunos
amigos adolescentes un poco mayores ya habían descubierto o tomado la decisión de entrar en alguna academia militar. Tenía algunos que habían ido a Marina y otros que habían ido a Fuerza Aérea. Por vivir en Córdoba teníamos la escuela cercana. Y ahí fue la primera inquietud. Promediando mi tercer año de secundaria, me surgió que la inquietud de probar en eso que me resultaba interesante, por lo menos deseable de explorar. Y bueno, pasó así que terminado el tercer año de secundaria, o digamos, en los postres de ese año, decido probar en entrar en Fuerza Aérea al año siguiente. ¿Y cómo supiste que estaba esta escuela? ¿Alguien te informó? ¿Viste a alguien en particular? En particular, yo tenía compañeros, amigos de la barra, por decirlo, que ya iban, que ¿A esta escuela? ya eran alumnos. Ah, ya eran Un año antes, 2 años correcto, antes, correcto. y me generó la inquietud. Claro. Y bueno, resultó tan interesante y atractivo que bueno, terminé probando suerte, por decirlo de algún modo. Bueno, y así fue. Y salió bien. Salió bien. Salió bien, Como sí. bien dijiste. Salió bien. Entonces entras y ¿cuáles son tus primeros recuerdos, lo distintivo de ese tipo de educación, ¿no? Bueno, fue un cambio radical de, estar al libre albedrío en una casa como adolescente, yendo a la escuela con sus reglas, a pasar a un lugar donde en definitiva todo tenía un orden ya establecido y que pretendía una formación y un resultado producto de todo eso. Era totalmente distinto. Fue de cierto impacto al principio, que te corten el pelo, que te levantes temprano, que te acuestes temprano, que todo el día tengas una actividad ya predeterminada, que te daba instrucción, te daba formación humana. Bueno, era distinto, era totalmente distinto a una casa. Las reglas de un hogar son parecidas, pero no con la rectitud de una escuela militar. Pero sí, mi casa era algo parecido, pero no con tanta verticalidad. Había un orden. Pero el orden estaba. Sí. Finalizás esos primeros 6 meses, te asignan tu especialidad. Sí. ¿Cómo es ese momento y en qué especialidad en específico? Particularmente yo es como que tengo algo innato que lo técnico fue siempre lo mío. Y al momento de elegí la especialidad mecánico de aeronave. Bueno, la obtuve y fue algo esperado realmente. Tuvo la trascendencia igual a lo que yo tenía calculado. Fue bien y bueno, fue satisfactorio, digamos. Esperaba eso y logré eso. Sigue, con el paso de los años, te egresás de tu especialidad y te asignan tu primer destino. Sí.
al salir de la escuela, voy asignado a la 8ª Brigada Aérea en Buenos Aires. Fue emocionante. Yo nunca había salido de Córdoba. Prácticamente no había salido de la ciudad. En las periferias de la ciudad, algunos lugares, pero nada más que eso. Y de repente me voy a Buenos Aires. Eso realmente fue espectacular. Fue impresionante. Era la urbe, Buenos Aires. Córdoba era un pueblo al lado de eso. Y realmente fue muy gratificante. Fuimos con un compañero, llegamos a la casa de otro compañero en la ciudad cercana a la brigada donde iba destinado. Y esa contención en un lugar abrumador por el tamaño, por lo vertiginoso, fue bastante importante. Y bueno, por ser contenido fue muy agradable. Realmente fue una cosa muy buena. Y bueno, pasó que estuvimos unos días como de vacaciones y después fuimos a la brigada. Y ahí sí era algo totalmente distinto a la escuela. Que la escuela era un instituto de formación, pero esa brigada ya tenía una estructura totalmente distinta. Era un nivel superior. Realmente muy, muy interesante. Sí. Llegás, tenés tus primeros días y te encontrás con el avión. A ver, sí. Inmediatamente llegamos, empezamos a frecuentar el grupo técnico, pero fue una cuestión de ver el escenario en donde nos íbamos a mover. Luego, diariamente frecuentábamos el mismo escenario, pero siempre en un estatus de alumno. Tuvimos una época de algunos meses, creo que fueron como 6 meses, no lo recuerdo bien, pero ahí nos fueron familiarizando con el avión y en un momento determinado hay un examen para ya ser destinado a algunas de las secciones que planteaban la asistencia de ese avión en distintas especialidades. Y sí, ahí fue todo muy bien. En general siempre fue muy bien, pero fue muy saludable, sí. Ese primer contacto con ese avión, tu primera visión, la primera vez que lo tocaste, ¿qué te sucedió con esa primera imagen que uno recibe, que es ver algo que nunca había visto, ¿no? Y sí, le podemos poner espectacular, porque en definitiva en la escuela nuestra práctica era con sistemas similares, pero de estructura para una enseñanza. Esto era de verdad. Era el avión ahí, tenía que tener las cualidades suficientes para poder desenvolverte en esa actividad. Y era fantástico. Era soñado. No. Una persona, un muchacho que sale de una escuela y se va formando y en el cabo de algunos años se encuentra en esa situación, realmente era una situación como tal vez privilegiada. Era un privilegio. Realmente era fantástico. Sí, técnicamente era lo más importante que había. Sí, era muy bueno. Y pasado un breve periodo de tiempo llegan los nuevos aviones, uno de esos
que te corresponde a vos en particular. ¿Cómo es ese sentimiento de tener tu avión y tener esa responsabilidad, ¿no? Bien, nosotros estábamos en una situación en donde, si bien habíamos estado ya destinados a la sección de primera línea, bueno, hacíamos nuestro trabajo y no había una individualidad. Entonces todos trabajábamos, hacíamos nuestro trabajo y en un momento determinado se toma la decisión de identificar a una máquina con un técnico, que era cada uno de quienes se esperaba que atendieran el material que le había sido asignado, que en este caso era el avión. Y bueno, sí, era, no sé si un privilegio, pero era una responsabilidad seguro. Pero era casi algo de uno, porque estaba nuestro nombre ahí. Y si bien siendo joven uno no analiza, pero está hasta el prestigio de uno ahí. Era realmente importante, pero la realidad de esa situación tal vez la descubrí después. En ese momento fue sucediendo. Fue algo que sucede y bueno, pero sí fue muy grato. Y salís de la escuela, entras en la brigada, nos hablabas un poco de esto, de toda la formación que recibís con el avión, con la forma de trabajar, y empiezan las comisiones. ¿Qué recuerdos tenés de eso previo al conflicto? Era muy interesante, porque era salir de una rutina, que esa rutina de aburrida no tenía nada, pero realmente estar en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Luis, en el Chaco, en Río Gallegos, era toda una aventura. Era otro clima, otro proceder, las técnicas de administrar los recursos que uno tenía y lo que debía hacer eran siempre las mismas. Pero en otros lugares había cierta fraternidad que variaba al momento de estar en una comisión de esa, con amigos que eran compañeros de trabajo. Y bueno, eran lindas, eran hasta deseadas. Sí, era bueno. Y con el tiempo, lógicamente un poco antes del inicio oficial del conflicto, vos te enterás y mi pregunta es ¿dónde, cuándo y cómo te llega la noticia Del conflicto. del conflicto? Bueno, fue algo extraño en ese momento porque no lo asimilé del todo, esa situación. Era una tarde, yo me había quedado, se quedaba cada día de esa semana que transcurría una persona para guardar las aeronaves en los hangares, cerrar los hangares y todo eso. Y bueno, era una tarde de un verano, por decirlo así, y bueno, me tocaba a mí guardar los aviones y en la mitad de la tarea aparece mi encargado y me dice, vamos a sacar los aviones que estamos en guerra con Inglaterra. Mi incredulidad me dejó unos instantes ahí y bueno, después seguí el trabajo y de estar guardando empecé a sacar y bueno, y ahí empezó una tarea vertiginosa, se empezó a incorporar gente, había que configurar, sacarle los tanques, ponerle otros tanques, bueno, todo lo que significaba alistar toda
grupo de gente y materiales para desplazarse lejísimos. Y bueno, y eso sucedió así. Y bueno, y empezamos a hacer el trabajo. No sé si lo interpreté bien hasta 2 días después. Recién ahí entré, si bien toda la información estaba clara, estábamos en guerra con Inglaterra, pero bueno, así sucedió. Después de un par de días me di cuenta de la magnitud de la situación. Había que asimilar esa información, ¿no? No había una hipótesis anterior, no había estado de guerra o conflicto con nadie. Claro. Pero repentinamente aparece esa noticia. Nosotros nos formamos para eso. Claro. Pero que eso sucediese no justamente estaba en el futuro cercano ni lejano. Claro. Y sucedió. Y bueno, y así fue. Fue raro realmente. Para nosotros que en ese momento, con la edad que teníamos, realmente no estábamos acostumbrados. O digamos, no en nuestro imaginario eso no estaba. No sabía que se formaba, que era un militar, que estaba con aviones de guerra, aviones muy avanzados, pero no vivíamos en una hipótesis de conflicto. Claro. Y un buen día sucedió, y así fue. Y en ese momento preparas los aviones, los sacan del hangar, ¿y cómo te trasladan a tu destino y cuál es? Bueno, yo soy uno de los, dentro de los que afectaba el avión técnicamente, soy uno de los primeros que se entera de esa situación. Luego, en las horas siguientes, empieza a venir un aluvión de personas, compañeros, que empiezan a hacer su tarea para alistar los aviones, para poder dirigirnos a Río Gallegos. Y ahí fue todo muy vertiginoso. En 1 o 2 días, los aviones ya se dirigían a Gallegos. En mi caso en particular, yo tardé 2 días más o 3 días más en llegar. Y bueno, quienes fueron desplazados inmediatamente se alistaron los aviones, compañeros, amigos, a ellos los tomó realmente por sorpresa. Yo recibí la información y después tuve algunos días, 4 o 5 días, para ya estar destinado en Río Gallegos y ahí, bueno, ya instalarlo. Una vez que a vos te avisan del conflicto, ¿cómo le avisás a tu familia y por qué medio? ¿Por cartas, por teléfono? Bueno, yo tuve una circunstancia muy puntual que yo hacía 5 días que había terminado mi luna de miel. Yo estaba casado y mi esposa en Córdoba y yo haciendo algunos trámites para que ya viviésemos en Buenos Aires. Esos trámites fueron truncados por la noticia de la guerra. Y bueno, fue un poco raro, pero 5 días después, o 10 días después de terminar mi luna de miel, le digo a mi esposa que no podía venir a Buenos Aires porque estábamos en guerra con Inglaterra, entonces yo me tenía que trasladar al sur. Fue raro. Hoy se nota como algo
risueño, qué sé yo, pero en ese momento yo no tuve tiempo ni de angustiarme. No sé qué sentí en ese momento, tampoco sé qué sintió mi esposa, pero la incredulidad seguramente abundó en la mente de ella, en la mía, en la de mi familia. Fue raro. Claro, ¿no? Sí. De repente una guerra, ¿qué pasa acá? De repente una guerra. Sí. Y no, sí, fue extraño, pero bueno, así fue. Sucedió y Recién bueno. casado, jovencito, y a cumplir con la patria. Y a cumplir con la patria, sí. Muy bien. Que no sé hasta qué punto realmente uno tiene la claridad de la situación, o tenía la claridad de la situación en ese momento. Previo, claro. Porque recién casado, bueno, no tenía hijos, no era lo mismo para aquella persona que de pronto tenía 10 años más, tenía 1 o 2 niños y tenía mucho que perder. Claro. ¿Qué pasa? Al momento de tener la información, uno no hace el cálculo de decir cuáles son las posibilidades. Y la muerte está, Sí, claro. pero uno no lo sabe. La muerte está a cada paso que uno dé, pero ahí estaba mucho más evidente. Pero bueno, hasta ese momento eran cosas administrativas. Se llevaban los aviones, íbamos, veníamos, pero realmente no sé si sabíamos en la situación en que estábamos. Después se hizo evidente, sí. Y en ese proceso, previo al mes de mayo, que vos ya estás desplegado, empiezan a trabajar con los aviones, ¿qué recuerdos tenés de esos primeros días? Bueno, fue cierta actividad un tanto rutinaria, un tanto escasa de elementos, porque estábamos en un lugar en donde no teníamos todos los recursos que estábamos acostumbrados, ni edilicios, ni de material, ni de servicios. Las personas debíamos estar en un búnker donde había varios aviones y teníamos una sala en donde nos reuníamos muchos técnicos, incluso los pilotos, y bueno, y ahí pasábamos los días. Matizábamos la situación con entretenimientos, actividades que debíamos hacer, pero bueno, eso fue ya instalados en nuestro lugar de destino y bueno, esperando el conflicto en sí, digamos, el enfrentamiento. Y en esos primeros días, ¿cómo son las condiciones de trabajo en cuanto a la vestimenta que les llegaba, la comida, dónde se hospedaban? Nosotros estábamos bien, estábamos en un búnker, el clima era totalmente distinto a Buenos Aires, pero no era nada de otro mundo, estábamos bien asistidos, las carencias edilicias eran obvias porque era una situación de trabajo que estaba ahí, no había mucho para demandar, pero estábamos bien, sí. En la brigada, estábamos en el casino, durante todo el día estábamos en los búnker y bueno, y ahí desarrollábamos actividades inherentes a la profesión y al desarrollo técnico del funcionamiento de los aviones y cosas así. Obviamente que estábamos a la espera de
entrar en batalla, ¿no? Y en eso mismo que decís, finaliza el mes de abril, comienza el 1 de mayo, que es el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, se lanza una misión en la que estás directamente involucrado, salen 2 aviones, los dos se estrellan, fallece un piloto, Gustavo Argentino García Cuerva, el otro se eyecta. ¿Cómo es tu recuerdo de todo ese día? Y bueno, fue triste, qué sé yo. Nosotros largamos los aviones, estábamos con los 2 pilotos y la arenga del momento y bueno, y despegan. Y después no vuelven más. Es como que en un momento te quedas esperando algo que ya sabías que había pasado. Era así. Pero bueno, a ver, en ese momento en particular, yo no experimenté nada en especial. Es una pérdida, pero no era tangible. La pérdida había sido, pero yo no la había visto. Entonces, la angustia y el sentimiento de quienes me rodeaban me dio a entender la situación. Yo era consciente de la situación. Uno de nuestros pilotos había muerto. Pero era como... no sé si me lo planteé en ese momento, pero era... Para eso vinimos. Entonces, bueno, sucede, en ese momento, en mi caso en particular, no me duele. Y pasó un tiempo, pasaron algunos días para darme cuenta de que quien yo había asistido para que saliera a volar no iba a volver más. Y bueno, y así fue. Y bueno, eso es la guerra. Esa hora 45 aproximadamente que tenías de espera, hasta que ese avión llegaba, finalmente no llega. No llega. Y vos fuiste a cabecera de pista, Sí. sentado en tu avión, que decía Cabo Allende, India 015, sentado, llevado por un tractor y una lanza, y te volvés con la escalera en la mano. ¿Alguna sensación de volverte con esa escalera sola? No. A mí me pasó que la sensación de pérdida, la frustración, lo que no se logró, que era que el avión volviese y recibirlo, yo tardé en asimilarlo. Claro. Me pasaron días. Y, a ver, es la psicología de cada uno, no sabría explicarlo, pero yo veía al instante de no haber recibido el avión, ver escenas dramáticas, gente llorando, era feo.
Y a mí me pasó que, bueno, quedé ahí sin sentimientos. Y bueno, a los días, 4 o 5 días, recién asimilo la situación. La dinámica de la guerra para personas en mi situación no tenía el vértigo de una persona ahí, con la bala llegando. Entonces, eso me llevó tiempo. En el instante, no sé, no tuve Nada en particular. no tuve nada en particular. Extrañamente neutro fui. Mira. Sí. Me costó días entender la situación. Sí, comprender qué es lo que había pasado. Exactamente, sí. 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 Y esto que decís de, en ese momento empieza la guerra, por ahí con los días vas tomando dimensión, ¿qué sentís que cambian en la dinámica los días previos a ese? A ver, en la situación de mi escuadrón en particular, fue un golpe duro. Y bueno, eso seguramente yo no puedo hoy analizar el estado de ánimo de la gente en general. De saludable no había nada, porque realmente era una pérdida importante. Y el trabajo que debíamos hacer quedó un tanto turbio. No fue claro después. Es la impresión que yo tengo, es muy personal. Se convirtió en algo que, si bien veníamos haciendo lo mismo, pero con un ánimo que no era el mismo. No era una angustia abrumadora, pero no era lo mismo. Realmente cambió y no para bien, digamos. Y de las situaciones que transcurren a lo largo de los días, las alertas quizás no ser lo máximo de adrenalina o de emoción que genera. ¿Cómo era vivirlas y cómo sentís si el entrenamiento te preparó para ese nivel de exigencia tan brusco? A ver, cuando derriban los dos M3, los compañeros, los otros aviones salían, pero teníamos un escuadrón vecino, que eran los A4, y ellos realmente sufrían muchas bajas. No era lo mismo que nosotros. Nosotros sufrimos las primeras bajas y después, debido a tácticas, estrategias, no sé, no sufrimos más ninguna baja. Pero el escuadrón de A4 era diario. Ver que salían 4 aviones y volvían 2, salían 3 aviones y volvía 1, no, esa gente perdía mucho. Nosotros éramos parte, pero éramos otro escuadrón. No era lo mismo para nosotros que para ellos. No fue lo mismo. Ellos tuvieron muchas pérdidas, mucho trabajo de muchos aviones con muchas pérdidas. Era seguramente un estado de angustia superior. Sí. Y el entrenamiento para esos días, ¿sentiste que el que te brindaron sirvió
para estar a la altura de la situación? Sí, totalmente. Todos, a mi juicio, los que salimos de la escuela de suboficiales, estábamos entrenados en mente y físico para una situación así. Totalmente. No, no había ruptura en el espíritu de trabajo de una persona. Nos entrenaron para ser soldados y fuimos soldados. Totalmente. No hubo flaquezas más allá de las muestras de sentimiento de la pérdida que todo ser humano tiene, pero no hubo. No. Cumplimos la tarea como debía ser, en tiempo y forma. Sí. Y durante el transcurso del conflicto, ¿tenías comunicación con tu familia frecuente o no? Sí, teníamos comunicación telefónica. Sí, teníamos comunicación. No hubo en ese sentido inconvenientes. Y bueno, la comunicación estaba ajena al conflicto. Se hablaba de los afectos, de los sentimientos, de las futuras vistas entre tu esposa, contigo. No, realmente estuvo bien, digamos, sí, tuvimos comunicación saludable. Y en un momento en particular se firma el cese al fuego, ¿no? Por parte de la Fuerza Aérea. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde, perdón, y cómo te enterás? Bueno, particularmente mi esposa padece una enfermedad de la cual había que tener mucha atención y producto de mi situación en particular, de haber perdido el avión, entonces tenía reemplazos, compañeros míos que podían tomar su trabajo, mi lugar. Entonces me trasladan de vuelta a Buenos Aires y bueno, yo me junto con mi esposa en el regreso, asisto en su dolencia y en ese transcurrir, bueno, se acaba el conflicto y sucede la rendición. ¿Cómo es volver para asistir a tu esposa, en este caso, teniendo que cumplir con tu familia, después de estar ahí? ¿Cómo son esas sensaciones? A ver, el deseo de estar con mi esposa siempre fue grande y al momento de regresar y poder estar con ella y poder asimilar que su recuperación iba a ser saludable, bueno, fue muy reconfortante. Más allá de eso llevó tanto tiempo como la guerra duró. Y en un momento la guerra se acabó. Y yo todavía estaba con mi familia. Una vez termina, solucionas tu problema familiar, todo sale bien por suerte, te reincorporás a la brigada. ¿Hasta qué momento seguís perteneciendo a la fuerza? Bueno, sucede, se acaba la guerra, ya con mi esposa vivimos en Buenos Aires, residimos ya, y haber perdido la guerra generó un clima un tanto difícil en los cuadros y bueno, en ese clima difícil transcurrió mi estadía en la Fuerza Aérea
hasta llegado el momento en que, por ya motivos muy personales, decido irme de la fuerza. Pero bueno, yo ya vivía cerca de mi trabajo y tenía mi vida, tenía mi familia, y la vida transcurría con la rutina de días posteriores a la guerra, digamos, ¿no? Y justamente vos dejás la fuerza y cómo sigue tu camino. Bueno, yo dejo la fuerza, me traslado a Córdoba y me dedico a trabajar en la vida civil como también un técnico. Me dedico a arreglar frenos de autos y bueno, así empecé a forjar mi vida nuevamente y de eso ya transcurrieron 40 años. Y me dediqué a eso, me sigo dedicando a eso. Y mediante todo el transcurso de tu vida fuiste formando con tu esposa tu familia. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo se compone mi familia? Tengo 3 hijos, un varón y le siguen 2 mujeres. El varón está casado, tiene 2 hijas. La siguiente hija también está casada, tiene 2 hijas también. Así que soy abuelo de 4 nietas hermosas. Sí. Y bueno, mi hija menor no tiene hijos. Pero bueno, es una gran familia, muy bella. Muy bella. Muy bella, sí. Y bueno, feliz de eso, digamos. Y en paralelo a todo lo que fue tu vida profesional, personal, un proceso quizás de desmalvinización muy grande. ¿Cómo te afectó eso a vos personalmente? A ver, lo podría resumir en un estado de resentimiento con la fuerza, que me duró, no sé, 25 años. Hasta que, por cosas de la vida, tomo contacto con algunos amigos y vuelvo a frecuentar el ambiente de nuestros compañeros. Ajeno a eso, sí tuve amigos, compañeros de fuerza, que durante toda la vida tuve contacto con ellos. Pero ya eran otra cosa. No eran la Fuerza Aérea. Eran amigos, gente muy querida. Era otra cosa. Con el grupo de gente, de personas que representaban la Fuerza Aérea, con esos no me relacioné hasta un par de décadas después. Y ya grande, bueno, volvemos a frecuentar y ahora doy gracias que el destino me puso de vuelta ahí, porque tengo muchos amigos, muchas vivencias y realmente desde ese punto estoy muy agradecido. Pero sí, estuve mucho tiempo aislando todo lo vinculado a la Fuerza Aérea. Los amigos que hice en la Fuerza Aérea, los amigos, esos siguen siendo los amigos y los vi y siempre. Pero ya eran otra cosa, ya eran parte de la familia, era distinto. Con el paso del tiempo se otorgan las pensiones de guerra honoríficas a un grupo de gente que estuvo en el conflicto y un grupo que de afuera. A vos particularmente no la tenés hoy en día. ¿Tenés alguna esperanza respecto a la política, a la justicia, a la misma fuerza, que te den ese beneficio que te corresponde?
como hay otros, ¿no? Pero en particular. Sí, la esperanza siempre la tengo. Es difícil de que la gente entienda, o quien tenga que tomar la decisión entienda, de que un soldado es soldado y que cuando uno está en el frente de batalla no tiene una frontera estrictamente delimitada. Cuando se trabaja, del lado que sea. Pero, bueno, nos tocó perder. Está bien. Pero hacer justicia significaría reconocer a todas las personas que realmente trabajaron. Quien sufrió las esquirlas del enemigo padeció más, pero quienes dieron la vida para el trabajo fueron todos, no solamente algunos. Y a eso mismo, de los dos grupos que mencionábamos antes, el grupo que está reconocido, por lo menos una parte, no tiene ese acto de reconocimiento con ustedes. ¿A vos qué te genera eso? Trato de que no me genere nada, pero en definitiva me da tristeza. A ver, no hay algunos más benditos que otros. El trabajo lo hicimos todos y en definitiva el hecho de estar en el lugar que debíamos estar, eso significa participar. Y todos estuvimos donde debíamos estar. Sucediese lo que sucediese. Correcto. Y bueno, de ahí en más, el tiempo y la historia nos A juzgarán. mí me parece fantástica ese sentimiento de que tratás de que no te genere nada. Me parece muy bueno poder tomar eso y decir, si bien hay gente que tiene actitudes en contra de lo que no están reconocidos, inexplicablemente, porque es inexplicable que tengan esa actitud, que no son todos, pero qué bueno escuchar del otro lado de tratar de que esas actitudes de gente que vaya a saber qué les pasa por la cabeza no te afecten. Eso me parece un pensamiento maravilloso como para poder abarcar semejante despropósito, ¿no? Semejante falta de respeto. Sí, es saludable porque, digamos, sufrir por el desconocimiento no necesariamente es un alivio. Claro. No te cura, pero bueno, la bondad del que piensa distinto es difícil de tratar de esperarla. No lo sé, pero el tiempo nos dará la razón. Correcto. Comparto. Me parece que sí. Comparto totalmente. Sí. Hablabas hace un momento del resentimiento que tuviste, por lo menos en una gran parte de la Fuerza Aérea. ¿Cómo pudiste, quizás con el paso del tiempo, hablar con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos de todo lo que vos aportaste en el conflicto y incluso de tu condición de veterano? ¿Qué tanto saben? Mi familia lo sabe, pero la sabe someramente. No, mucho no he hablado con ellos. Con mis vecinos y amigos, menos aún. La información no la guardo, no la escondo, pero no he tenido... con mi esposa sabe vida y obra, pero con mis hijos no. Saben, pero
No, nunca me he sentado a hablar de eso con ellos. Es como que, si bien descargar lo que uno siente podría ser saludable, me parece que contárselo a ellos no sé si tiene algo beneficioso. Se pueden enterar y tal vez seguramente desarrollarán un sentimiento, pero no quise. Entonces, mi pareja de la vida, de siempre, sí sabe todo. Todas mis tristezas, pero más no. Y si hoy, ya más de 40 años después, volviera al conflicto, ¿volverías? Sí. Y en particular hay algo que pasamos de largo, pero me gustaría hablar porque fue algo muy lindo. Hablabas de esto de pasaron tantos años, te volviste a encontrar quizás con compañeros que no volvías a ver, y ayer puntualmente tuvimos la suerte de que nos aceptaran a hacer una visita por la escuela. ¿Cómo fue después de tantos años de no volver, ya como una persona con toda su carrera hecha, toda su familia, al lugar donde estaba ese chico que salió a buscarse la vida profesional con 16, 17 años? Fue hermoso, realmente fue muy bello. No tenía expectativas formadas, pero no, fue muy gratificante. Fue hermoso. Hacía décadas, más de 40 años que no estaba ahí. No, fue una hermosura. La estructura en general que uno recuerda sigue igual, ¿no? Y encontrarse con amigos de décadas también. No, fue hermoso. Sí, muy bueno. ¿Te parece? Con su permiso, amigo. Yo que te conozco tanto, amigo querido, que te conozco tanto, y en esa particularidad que a nosotros nos fascina, ¿no? Con esa entereza, con esa formalidad, con esa tranquilidad. Yo sé que adentro de todo eso hay, bueno, todos sabemos que hay un tipo extraordinario, y que además que te entran las balas como cualquiera, no es que no te entran, por más que no lo demuestres, pero las balas sé que te entran. Nosotros le preparamos este presente con Felipito, Abril, un amigo, es difícil entregarlo, cuando hay tanto cariño, pero la realidad, primero que sos un tipo histórico, y eso quiero fundamentalmente que resaltado en esto, sos una persona histórica, tuviste esa pérdida de ese avión con ese camarada muy querido por nosotros. Te preparamos este presente que consta de esto. Fundamentalmente las islas, tu apellido, tu condición de veterano de guerra, tu número de viva, que era una de las pocas cosas que podías contar si te capturaba, y esta palabra, o esta frase, sí juro, que es tan importante en la vida de un militar. Pasamos de largo en tu paso de una charla por la escuela el hecho de la jura de la bandera, que es algo de lo más sagrado que tiene cualquier militar. Quiero tu recuerdo de dónde juraste la bandera y cuál es esa sensación, cuál es ese recuerdo. Juramos en Villa María, un día frío, recuerdo, pero fue muy lindo porque era meses posteriores a haber entrado en la escuela. Era una cosa muy simbólica, era muy bello, sí. Sí, un recuerdo muy lindo de eso. Lejos de casa. Lejos de casa. Lejos de casa, con toda una ciudad que te aplaudió enormemente. Sí. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Un montón de gente que dio ese grito de sí juro con vos a la patria. Bueno, y un día la patria te dijo, Víctor, me juraste, tenés que venir, y allá fuiste. Sí. Sin ningún pretexto, sin nada, allá fuiste.
Me encantó porque yo te conozco. Y bueno, Felipe te pregunta si volverías. Simplemente le dijiste que sí y solo me faltaba dar la cara para ver que sé que volverías en serio. Que esto no es un chiste. Que no es un sentimiento. Yo sé que volverías en serio. Bueno, nada. Esto lo que pretende es recordarte ese momento, ese juramento y ese cumplimiento de tu juramento a esta bandera. Que lo vas a tener todos los días en tu casa, que te va a recordar cada día que te levantes que vos cumpliste tu promesa con la patria. Vos juraste y fuiste a cumplir. Te tocó volver, gracias a Dios te seguimos contando entre nosotros, pero te podría haber tocado no volver. La vida, como bien vos dijiste, está la vida y la muerte en la guerra. Eso es lo que pasa, te tocó volver. Pero vos fuiste a cumplir con lo que te demandaron. Entonces, lo primero que queremos con esto es que te recuerde a vos cada mañana que te levantes que cumpliste con esa palabra. Sabemos que sos muy patriota y esto que tenemos acá no es un perfume o es el mejor perfume de todos, sino que gentilmente el Museo de Aeronáutica Nacional nos cedió un poco del combustible del India 002 que tiene pintada la bandera nacional, que es una belleza de avión. Bueno, acá te regalamos un poquito de ese combustible para que lo destapes y te traiga todos tus recuerdos de toda la vida, y si se te gasta yo te lo lleno, viene Felipe, queda tranquilo. No te preocupes por eso. Y después fundamentalmente, muy fundamentalmente, porque también te conozco mucho y sé que no vas a expresar a nadie ni vas a ir a decir yo soy veterano de guerra, salvo a tu querida esposa y por ahí en alguna charla con tus hijos, pero no más que eso. Esto es lo que cumple la función de que el día de que venga cualquier persona a tu casa sin que vos abras la boca, diga que en esa casa vive un veterano de guerra. ¿Qué cumplió con este juramento? Así que hermano, te agradezco infinito. Bueno, Te quiero a vos. yo también. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Te vamos a robar 2 minutitos más, ya para terminar. Después de todo este viaje que hicimos, todas las cosas que hablamos, al final de todo, ¿qué mensaje te gustaría a vos dejar? A ver, mensaje. Desearía que este país trabajase en pro de la sociedad que lo integra. Todos deberíamos vivir en función del trabajo y del bien común. No más que eso. No tratar de imponer nada, sino que, bueno, bregar y trabajar para el bien de todos. Eso sería. Y para finalizar, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por todo lo que nos contaste, obviamente mucho por todo el sacrificio y la entrega que hiciste para defender la patria. Fue un honor enorme para nosotros tener esta charla con vos. El honor fue para mí. Nuestro querido Víctor Hugo Allende, ¿qué sensaciones, qué sentimientos te deja hoy estar en esta Andaluría donde inició el proceso de formación como profesional en la aviación y como veterano de guerra posteriormente? Es una cosa muy linda, muy bella. En este lugar particularmente tengo muy buenos recuerdos, pero muy buenos recuerdos.
de trabajo, de aprendizaje, de vínculos con personas, con amigos. Realmente ha pasado mucho, pero se lo ve bien. Me da alegría, Qué lindo, realmente. qué lindo. Sí, me da alegría.